Mateo capítulo 16, vamos a considerar los versículos 13 al 17. Y aunque nosotros no vamos a hacer una exposición expositiva de estos versos, pero este va a ser el fundamento de lo que vamos a estar hablando en esta tarde, porque en este pasaje hay una pregunta sumamente importante que nosotros como creyentes debemos saber contestar para poderle predicar a otros acerca de esto. Así que leemos ahí la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. Y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y hoy vamos a estar contestando esta pregunta de quién es Jesús. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia en esta tarde, donde estamos entrando a la parte de nuestro servicio de adoración, Señor, pero en esta tarde vamos a adorarte a través de la exposición de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú con nosotros de manera especial, Señor, que tú tomes control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y que podamos enfocarnos en lo que tú quieres hablarnos a través de tu palabra, Señor. Toda preocupación, toda ansiedad, todo temor, toda duda, toda aquella cosa que esté afligiendo la vida de algunos de mis hermanos y hermanas en esta tarde, te pedimos, Señor, que por los próximos 45, 50 minutos, tú obres en sus vidas, Señor, tú abras sus oídos para que puedan escuchar tu palabra, para que tu palabra pueda servir como instrumento de edificación, Señor. Ayúdame, Señor, dame gracia para poder exponer tu palabra, Señor. Queremos, Señor, que tu pueblo sea edificado y que aquellos que necesitan salvación puedan alcanzarla, pero tú solamente lo puedes hacer a través de un instrumento limitado, Señor, un instrumento que tiene muchas imperfecciones, que va a comunicar una palabra perfecta que sale de tu palabra. Te pedimos que tú obres en medio de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la exposición de la semana pasada, se pueden sentar. En la exposición de la semana pasada nosotros comenzamos definiendo a la luz de las Escrituras la pregunta más importante que el mundo necesita respuesta. Y esa pregunta es: ¿qué es el Evangelio? Y nosotros pudimos derribar algunas ideas o algunas ideas incorrectas que muchas personas tienen acerca de lo que el Evangelio es. No voy a volver a presentar esos ejemplos, pero aquellos que estuvieron saben que presentamos algunas ideas, algunos conceptos que la gente desarrolla con el tiempo de lo que el Evangelio es. Ahora hay una realidad que es muy cruda, y es que hay un alto porcentaje de las personas que profesan fe en Cristo que no saben, no entienden y no pueden explicar lo que el Evangelio es y las implicaciones que este mensaje tiene sobre sus vidas. Y son creyentes, profesan fe en Cristo, pero no pueden entender y no pueden explicar estas verdades, hermanos, de una manera que por lo menos reflejen lo que las Escrituras enseñan. Y en la conclusión de nuestro mensaje de la semana pasada, nosotros afirmamos categóricamente que no hay mensaje más importante en el mundo que el mensaje del Evangelio. Usted sabe que a principio de año, a principio de año aquí en los Estados Unidos se hace lo que se llama the State of the Union. ¿Saben a qué me refiero? El mensaje del Estado de la Unión. Todos los países lo hacen. Cuando el presidente va a comenzar un nuevo año, casi siempre se dirige a la nación y todo el mundo, hermano, los que le interesa, ¿verdad? Porque hay gente que vive desconectada de lo que está pasando en el mundo. Pero el que está conectado está pendiente a ver qué es lo que el presidente va a decir. Así le caiga bien el presidente o le caiga gordo. Como quiera, quiere escucharlo, porque quiere ver qué es lo que este imbécil va a decir ahí en ese podio. Por encima de ese mensaje, más importante, hermano, que los pecadores pueden escuchar, está el mensaje del Evangelio. El Evangelio, hermano, es el único mensaje en el mundo que tiene el poder de Dios en su contenido
y en su proclamación. Ningún otro mensaje tiene ese poder, hermano. Solamente el mensaje del Evangelio tiene el poder de Dios en su transmisión. Por eso era que Pablo podía decir en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, hermanos. Y ese poder de Dios fue lo que lo mantuvo a él predicando el Evangelio a pesar de toda la oposición y de toda la adversidad que él presentó en su vida, hermano. Ningún sistema religioso, ninguno, usted póngale el nombre que usted quiera, pero ningún sistema religioso ofrece la vida que el Evangelio y el mensaje del Evangelio puede ofrecer. Ninguno, hermanos. Es a través del Evangelio que Dios se revela a sí mismo. Es a través del Evangelio que Dios le da vida a los que están muertos espiritualmente. Es a través del Evangelio que Dios produce el nuevo nacimiento. Es a través del Evangelio que Dios justifica por medio de la fe a los que creen en Él. Es a través del Evangelio que Dios adopta como hijos a aquellos que en otro tiempo éramos sus enemigos. Es a través del Evangelio que Dios edifica a su pueblo. Es a través del Evangelio que los creyentes pueden encontrar propósito en su vida. Yo sé que por ahí hay un libro que salió hace tiempo que decía ¿cómo era que decía el título? Una vida con propósito. Y ofrece algunos consejos, hermano, que están más o menos ahí. Los embaturran con 2 o 3 versículos bíblicos y pues ahí más o menos, ahí la van. Pero hermano, el propósito de nuestra vida en Cristo se encuentra revelado en su palabra. Es a través del Evangelio, hermano, que el alma sedienta encuentra el agua que puede calmar su sed. Y es a través del Evangelio que la existencia de los hombres y mujeres en este mundo cobra sentido. Por eso el mundo que no tiene a Cristo en su vida, hermano, ¿cuántos han visto esa serie The Walking Dead? Los caminantes, en español no me sé la traducción, hermano. Pero el mundo va viviendo su vida así como los Walking Dead. Van caminando, usted los ve que caminan, hablan, hacen cosas, pero hermano, sin Cristo en su vida, eso es lo que son. Son muertos andando, son muertos caminando en vida. Y la razón por la cual esto es así, hermanos, es porque en medio de la proclamación del Evangelio debemos entender que el poder del Evangelio está en el Evangelio porque Dios es el Evangelio. Y la semana pasada nosotros proveímos una definición de lo que el Evangelio es. Y yo le voy a pedir que escuche bien esta definición, porque por lo menos, hermano, yo quiero que si usted va a compartirle el Evangelio a alguien, aunque usted a lo mejor sea corto de palabras, que por lo menos usted le pueda decir esta definición, para que no ande diciendo otras cosas que no es lo que esta definición provee, hermano. Nosotros definimos que el Evangelio es la buena nueva de quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho para la gloria de Dios y para el bien del pueblo de Dios. Se la repito. El Evangelio es la buena nueva de quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho para la gloria de Dios y para el bien del pueblo de Dios. Y la semana pasada nosotros expusimos un poco acerca de las buenas nuevas. Creo que fue ahí donde nos concentramos. Quisimos tratar de presentar qué de buenas tienen estas noticias. ¿Cuáles son las buenas nuevas que podemos encontrar en el Evangelio? Y es bien importante entender, para poder entender lo que vamos a exponer hoy, que el personaje principal detrás del mensaje del Evangelio es la persona de Jesucristo. Si usted saca a Jesucristo de esta definición del Evangelio, usted no tiene Evangelio. Usted tiene otro mensaje religioso, muy moral, que puede proveer tal vez un mejor estilo de vida, pero si usted saca a Jesucristo de la realidad del mensaje del Evangelio, se quedó sin Evangelio. El mensaje del Evangelio, hermano, está centrado en la persona de Jesús. Y en los versículos que nosotros compartimos en la introducción, nosotros vimos a los discípulos entrando en una interacción con Cristo y Cristo quería saber si ellos realmente sabían con quién estaban caminando. Por eso les pregunta, bueno, vamos a hacer algo. Yo como que voy a probar a estos discípulos a ver por qué realmente me están siguiendo. Y comienza a preguntarle, bueno, ¿y qué dice la gente por ahí? La multitud, la muchedumbre, toda esta gente que se aparecen cuando yo estoy haciendo milagros, pero luego se desaparecen. ¿Qué dicen ellos de mí? Y como vimos en el pasaje, algunos contestaban, bueno, algunos creen que tú eres Juan el Bautista resucitado. Otros piensan que tú eres Elías. Otros piensan que tú eres Jeremías o alguno de los otros profetas, hermanos.
Y lo interesante, hermano, es que todos estos personajes que nosotros vemos, Juan el Bautista, Elías, Jeremías y los otros profetas, apuntaban hacia la persona de Cristo. Y ahora ellos estaban esperando al Mesías ansiosamente, tienen a Cristo de frente, viviendo y caminando con ellos, y Jesús quiere asegurarse que ellos entiendan quién es Él. Por eso les pregunta, ¿y qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes que soy yo, hermano? Imagínense el diálogo y la conversación que están pasando, mirándose unos a otros, a ver quién iba a contestar esa pregunta, hermano, porque ya tenían fama de contestar mal. Ya tenían fama. A cada rato Jesús le preguntaba cosas y ellos salían, hermano, con una capirutada, un disparate, hermano, y Jesús lo tenía que corregir. Bueno, pues en esta, ellos se están mirando unos a otros y a ver, y bueno, si la decimos mal, el regaño que nos van a dar, nos va a dar 3 parábolas para explicarnos quién es Él. Y hermano, y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí, hermano, Pedro, a lo mejor en su carne pudo haber tenido ese deseo pecaminoso de decir, ya ves, yo soy más inteligente que ustedes. Yo tengo valentía para decirle, ustedes son un montón de cobardes, ¿por qué no dijeron nada? Y Cristo, hermano, le calla la boca a ese pecado que está surgiendo en su corazón y le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, Simón, hijo de Jonás. Pero escucha bien, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te la vayas a creer más que los otros 11. Si has llegado a la comprensión de esta verdad de quién soy yo, no es por tu propia habilidad, no es porque tuviste más escolaridad que los demás. Ha sido porque en la voluntad de Dios, Dios ha decidido revelarme a mí, a ti. Y eso es lo que Dios ha hecho, hermano, con cada una de nuestras vidas. De una manera u otra, Dios el Padre ha en su misericordia revelado a su Hijo Jesucristo a nuestras vidas cuando no lo estábamos buscando. Y cuando lo más probable podíamos haber respondido de la misma manera que la multitud respondía acerca de quién era Jesús. Y yo quiero que hoy nos concentremos hablando acerca de la persona de Jesús. ¿Qué nos revelan las Escrituras acerca de Jesús y por qué es tan importante que nosotros como creyentes estemos claros de quién es Él? No vaya a ser que contestemos también como alguno de la multitud. Nos agarra un testigo de Jehová por ahí y nos vira como gallina sin cabeza, hermano. Porque no sabemos responder quién es Jesús, cuál fue su obra, qué significa que Jesús es Dios. Bueno, vamos a ver a través de la Escritura que las Escrituras nos muestran acerca de quién es Jesús, hermano. No vaya a ser que estemos sirviendo al chubito equivocado. Chubito es una palabra que le dicen a los Jesús allá en Centroamérica, hermano. Asegurémonos, hermano, de que estemos creyendo en el verdadero Jesús, el Jesús que las Escrituras revelan. Y lo primero, hermano, que debemos entender es como dice Cole Brown en su libro El Evangelio es que nos presenta varias cosas fundamentales que nosotros debemos saber acerca de Jesús. Y lo primero que debemos saber acerca de la persona de Jesús es que Jesús es Dios. Si nosotros no tenemos este entendimiento bíblico, hermano, de que Jesús es Dios, tu profesión de fe es vana, no sirve. Todos los demás sistemas religiosos del mundo, hermano, no tienen problema con la existencia de la persona de Jesús hasta que afirmamos que Jesús es Dios. El cristianismo, hermano, es la única fe bíblica que provee las evidencias necesarias para reconocer que Jesús es Dios y que sobre eso descansa nuestra fe. Y dice Cole Brown hablando acerca de este aspecto de que Jesús es Dios, y él dice varias cosas que nos ayudan a entender por qué Jesús es Dios, hermano. Y dice, en la triunidad de la esencia de Dios existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús posee la naturaleza del Dios único y verdadero. Él es eterno, nunca ha habido ni habrá un momento en el que Jesús no existiera. Es omnisciente, lo sabe todo. No hay ningún dato en el pasado, presente o futuro que Jesús no conozca completamente ahora mismo. Cristo, hermano, conoce todo acerca de nuestra vida. Aún lo que no hemos vivido, Él lo conoce.
Es omnipotente, todopoderoso, puede hacer todas las cosas y no puede ser vencido por nada. Es omnipresente, siempre presente. No hay rincón en este universo o cualquier otro en el que Jesús no esté personalmente presente ahora mismo. Y como dice un himno por ahí, un canto, un corito, creo que es, Jesús está aquí. ¿No has escuchado ese corito? Jesús está aquí. Jesús está aquí, hermano, como Jesús está en la otra congregación donde se están reuniendo también, hermano, para proclamar su palabra. Se encuentra en la China con los hermanos en la fe que se están reuniendo allá. Se encuentra presente en todo lugar. Y está presente, hermano, mirando y escuchando la representación que yo estoy haciendo de él. Así que imagínese, usted no lo ve porque está allá, pero aquí, hermano, a veces le tiemblan las piernas a uno. Porque Dios está escuchando, hermano. Jesús está aquí escuchando cómo yo hago una representación de Él y explico quién es Él delante de su pueblo. Él es santo, es completamente diferente a cualquier otra persona o cosa y es moralmente puro en todas las maneras posibles, sin la más mínima imperfección. Él es creador. Todo lo que ha sido traído a existencia ha sido traído a través de la existencia de Cristo. Él es sustentador. Todo lo que sigue existiendo por su voluntad y su palabra, hermanos. Por la virtud de todo lo que hemos dicho anteriormente, hermanos, podemos también afirmar que Jesús es juez. Todo lo que Él ha hecho, lo invisible e invisible, dará cuentas a Él por lo que han hecho con la existencia de todo lo que Él generosamente nos ha concedido en su creación. Ese es Cristo, hermano. Y alguien podrá decir, bueno, eso lo dice Cole Brown, el cual es un humano. Bueno, vamos a ver si lo que dice Cole Brown tiene sustento bíblico. Yo le voy a pedir que me acompañen a dos pasajes bíblicos. El primero se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Nuevo Testamento, casi al final. Se encuentra antes del libro de Santiago y después del libro de Filemón. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Dice, Dios, bien importante esa palabra, hermano. Dios, comienza con Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hermanos. En estos días, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Aquí hay dos verbos que son bien importantes, hermano. Y es que ambos están en qué estado? En estado pasado. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿En qué formas Dios le había hablado a su pueblo en el pasado? Bueno, lo dice ahí, a través de los profetas, hermanos. Dios había revelado su voluntad a través de los profetas. Los profetas habían profetizado sin entender todo lo que estaban profetizando. Habían profetizado acerca de la venida de un Salvador, de un Mesías. Pero ahora, en estos postreros días, ¿cuándo comenzaron estos postreros días, hermanos? Los postreros días comienzan desde el momento en que Cristo asciende físicamente al reino de los cielos. En esos momentos comienzan los postreros tiempos, hermanos. Pero fíjese que utiliza el mismo verbo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, hermanos. ¿Y en qué formas yo como creyente puedo encontrar lo que Dios nos ha hablado a través de su Hijo? ¿Tengo que yo esperar que se me aparezca algún ser espiritual en el cuarto? ¿Algún ángel? ¿Escuchar alguna voz así sorprendente para yo decir, Dios me está hablando a través de su Hijo? No, mis hermanos. Todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos acerca de su Hijo y de su obra, lo podemos encontrar en su palabra. Esa es la manera en que Dios nos ha hablado a través del Hijo. Pero no termina ahí, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, hermano. Cuando nosotros no entendemos la persona de Jesucristo, nosotros pensamos que
Dios fue Dios Padre creó todas las cosas y que Jesús y el Espíritu Santo pues andaban por ahí haciendo otras cosas. No, hermanos. En la triunidad de Dios, hermano, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo estaban envueltos activamente en la creación de todas las cosas. ¿Por qué? Porque uno son tres y los tres son uno. El cual siendo el resplandor de su gloria, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hermanos. Nosotros tenemos en Génesis el relato de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, hermano. En esos momentos la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dieron existencia a la creación con sus palabras. Y desde ese momento hasta el día, hermano, el universo se sostiene con el poder de esa palabra que Él dio en el principio de la creación. Dios no ha tenido, hermano, el Hijo, Cristo, no ha tenido que recordarle al universo y a su creación que debe mantenerse donde está. El universo, hermano, se sostiene y se mantiene porque ya Cristo ha hablado y le ha dado instrucciones a su creación de qué es lo que debe hacer, cuándo lo debe hacer y cómo lo debe hacer. Y esto es importante, hermano, porque si Cristo no fuera Dios, Él no tuviera el poder para hacer ninguna de estas cosas. Cristo, hermanos, está activamente en el proceso de la creación de todo lo que nosotros vemos y aún de aquellas cosas que nosotros no vemos. Miren lo que Pablo revela en Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17. Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17. En el contexto de este pasaje, Pablo tiene que corregir una enseñanza falsa que se había desarrollado en esta comunidad en Colosas, donde habían personas poniendo a Cristo en una categoría más baja que la categoría de Dios. Ellos reconocían a Jesús como un profeta, como un hombre más que tenía ciertos poderes, pero ellos disminuían, hermanos, la persona de Jesucristo en la Trinidad. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17. Porque en Él, ¿quién es ese Él? Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, hermanos. Así que todos los atributos que Cole Brown presenta en su libro El Evangelio es, hermanos, no están saliendo de su propia imaginación, están saliendo de un entendimiento bíblico de lo que la palabra revela acerca de la persona de Jesús. Sumamente importante, hermano, que nosotros entendamos quién es Jesús en la Trinidad. Que Jesús, hermano, no es el arcángel Miguel, como algunos grupos por ahí presentan. Que Jesús no es simplemente otro ángel más de los muchos que existen en el reino de los cielos, hermano. Jesús es eterno, Jesús es el creador de todas las cosas se sustentan y se sostienen por medio del poder de su palabra, hermano. ¿Y por qué es importante que Jesús sea Dios? Hermano Jorge, está bien, ya me presentó la evidencia bíblica de que Jesús es Dios. ¿Por qué eso es importante para mi vida? ¿En qué manera eso me afecta? Nos afecta grandemente, hermano. Nos afecta mucho. El que nosotros podamos entender por qué es tan importante que Jesús sea Dios, nos afecta por lo menos en tres maneras. Número uno, porque a través de Jesús nosotros podemos conocer a Dios Padre. A través de Jesús nosotros podemos conocer a Dios Padre. Y mire, los discípulos no son muy distintos a nosotros. Nosotros a veces los miramos como que, ay, esos 12 personajes, qué interesantes son. Ellos no son muy distintos a nosotros, hermanos, ni en nuestras actitudes, ni en nuestros comportamientos, ni en nuestras preguntas. Somos bastante parecidos a ellos. Y en una ocasión, hermano, Cristo, luego de haber manifestado un sinnúmero de milagros y prodigios, ahora Él le va a hacer otra serie de preguntas, hermanos, a sus discípulos. ¿Por qué? Porque sus discípulos tienen una pregunta. Acompáñame a San Juan 14, versículos 1 al 11, porque ahí vamos a ver una historia bien importante que nos revela por qué es importante que Jesús sea Dios.
Y la primera razón, hermanos, porque a través de Jesús nosotros podemos conocer a Dios Padre. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 11. Evangelio según San Juan va después de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y miren esta historia. Cristo comienza diciéndole ahí en el versículo 1 de San Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En el contexto de lo que estaba pasando anteriormente, hermanos, Cristo le había dicho a sus discípulos que Él se iba a ir. Y ya los discípulos, hermanos, habían entrado en tribulación. ¿Cómo que te vas a ir? ¿Y para dónde? ¿Y por qué? Pero si estamos también aquí contigo, ¿por qué nos vas a sacar de esta situación? Hemos visto el poder de Dios manifestado, ¿por qué te nos vas a ir? Y ahí es cuando Cristo le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y aquí viene Tomás. ¿Cuántos de nosotros nos podemos tal vez identificar con Tomás y sus preguntas tan apropiadas? Dice el versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Pero no le acaba de decir para dónde va. Le acaba de decir, hermano, que va a donde el Padre y que iba a preparar moradas para ellos. Y Tomás le pregunta, pero ¿y para dónde tú vas? Tomás le dijo, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aparentemente algunos de ellos querían llegar al Padre, pero no lo querían hacer, hermano, a través de la persona de Jesucristo. Y dice el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y aquí viene Felipe, hermano, que tampoco es muy distinto a Tomás. Y miren la preguntota que le hace a Jesús. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, hermano. Habían experimentado el cumplimiento de todas las profecías acerca de Jesucristo, hermano. Habían visto el poder de Dios manifestado a través de la persona de Jesucristo, confirmación de que Él era el representante de Dios aquí en la tierra, hermano. Y Felipe le hace esta pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, hermano, que es misericordioso y amoroso, les responde, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, hermano. Si esto se les hace muy difícil de entender, yo les he presentado todas las evidencias necesarias para que ustedes reconozcan que yo soy Dios, que yo soy Emmanuel, Dios encarnado, Dios con vosotros. Y los discípulos, hermanos, ya tenían casi 3 años de estar caminando con Jesús. Estos no eran discípulos nuevos. Esto no es gente que recién había comenzado a seguir a Jesús. Esto es gente que llevaba 3 años, hermano, caminando físicamente con Jesús, viendo cómo Dios se manifestaba a través de Cristo, y aún así vienen con estas preguntas tan simples. Todas las demás religiones, hermano, del mundo ofrecen cosas acerca de Dios. Todas las demás religiones del mundo ofrecen cosas acerca de Dios, ofrecen información acerca de Dios. Por eso es que el cristianismo, hermano, no se puede quedar simplemente en una religión de información mental. Si convertimos el cristianismo en un ejercicio intelectual, hermano, perdemos el evangelio. El cristianismo, hermano, está centrado en la realidad de que solo Jesús nos ofrece conocer a Dios como persona y a poder tener una relación con Él. Ningún sistema religioso te ofrece eso.
Todos los sistemas religiosos te ofrecen haz esto, haz aquello, deja de hacer aquello, ponte esto, ponte lo otro, cómete esto, no te comas aquello, guarda este día, guarda el otro, haz aquello, haz aquella ceremonia, haz aquel rito, cosas acerca de Dios. Pero solamente a través de Cristo, hermano, nosotros podemos conocer a Dios. ¿Por qué también es importante que Jesús sea Dios, hermano? Y este es el punto, yo creo que más medular de todo lo que vamos a estar exponiendo, hermanos, porque solo un Dios infinito puede cargar con el peso de nuestro pecado. Solo un Dios infinito puede cargar con el peso de nuestro pecado. Miren lo que dice el profeta Isaías en Isaías 53, versículos 4 al 5. Isaías 53, versículos 4 al 5. Isaías está en el Antiguo Testamento, se encuentra antes del profeta Jeremías y, si no me equivoco, después del libro de Salmos, no, Eclesiastés o Cantares, creo. Isaías capítulo 53, versículos 4 al 5, aquí vamos a ver esta realidad, hermano, que el profeta profetiza acerca de lo que Dios iba a hacer para poder, hermano, para que nosotros podamos obtener el perdón y la expiación de nuestros pecados. Isaías 53, versículos 4 al 5. Dice así la palabra del Señor: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. En otras versiones usted va a encontrar que dice, el castigo de nuestro pecado Él lo cargó. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados, hermano. Miren, la mayor enfermedad que tiene el ser humano no es el cáncer, no es el SIDA, no es la leucemia, no es el catarro, no es la monga, el dengue. La mayor enfermedad que el ser humano tiene se llama pecado. Porque hay gente, hermano, que se puede ir muy sano al infierno con su bulto lleno de pecado todavía atrás. Así que cuando el profeta aquí está hablando, hermanos, de que nosotros fuimos curados y que por sus llagas hemos encontrado sanidad, no estamos diciendo que Dios nos sana. Lo que está diciendo el texto, hermano, es que en Cristo y por medio del sacrificio de Cristo, la mayor enfermedad que nosotros teníamos fue curada por medio de su sacrificio, y esa era la llaga de nuestro pecado. Solamente un Dios infinito, hermano, podía llevar en su cuerpo la carga infinita de nuestro pecado. Miren, yo hubo una época en mi experiencia en Cristo que yo había sido criado en la iglesia, pero yo no comprendía realmente lo que significó que Cristo muriera en la cruz por mí. Yo veía las películas que presentan en Semana Santa, los documentales que ahora hacen, ¿verdad? Hay muchas películas acerca de los sufrimientos de Cristo. Y yo en mi mente, como adolescente, yo decía, wow, pero tremendo dolor físico que tuvo que haber experimentado, ¿verdad? Es bien terrible ese dolor físico, hermano. Pero como les dije la semana pasada, si nosotros vemos el Evangelio solamente en los daños físicos que Cristo pudo experimentar y ponemos nuestra confianza solamente en esos daños físicos, nos quedamos sin evangelio. Porque el mayor sufrimiento, hermano, que Cristo sufrió en la cruz fue la carga de los pecados infinitos que nosotros hemos cometido contra Dios. Es de suma importancia entender, hermano, que todos nuestros pecados son actos de desobediencia directamente contra Dios. Cuando usted como esposo le falla a su esposa, usted está pecando contra su esposa, pero también está pecando primeramente contra Dios. Cuando usted esposa peca contra su esposo, entienda que usted está pecando contra su esposo, pero el mayor pecado que usted está cometiendo es contra Dios. Hijos, lo mismo. Cuando nosotros pecamos contra nuestros padres, nosotros estaremos pecando contra nuestros padres, es verdad, pero ese pecado, hermano, a quien primero ofende es a Dios. Y cuando no hay una perspectiva de esta realidad, hermano, pensamos que podemos pasar por la vida ofendiendo y pecando y que no va a haber consecuencias por nuestro pecado. Ahora hay una realidad, hermano, nosotros estamos pecando contra un Dios infinito y nosotros somos pecadores finitos. Por ende, hermano, al nosotros pecar contra un Dios infinito, nuestra culpa es infinita. No es temporal, hermano. No se cura en el purgatorio.
Es un pecado infinito, hermano, porque ha sido cometido contra un Dios infinito. Cole Brown explica esta realidad y dice: tú fuiste creado por Dios y eres sostenido por Dios todos los días. Todo lo que tienes y todo lo que eres es debido a su fidelidad. Tú pecas cuando respondes a la fidelidad de Dios con infidelidad, dando tu confianza, tu amor o tu desobediencia a algo o a alguien más en el lugar de Dios, hermanos. Esa es la manera como nosotros pecamos contra Dios. Dios nos es fiel y nosotros le somos infieles. Dios nos muestra su amor y nosotros le mostramos rechazo. Debido, hermano, a que nuestros pecados son hechos contra el Dios infinito, nuestros pecados se convierten en ofensas infinitas que merecen un castigo y una justicia infinita, hermanos. Por eso es tan importante que en una iglesia local se enseñen realmente los atributos de Dios, para que nosotros realmente podamos entender a qué Dios estamos creyendo y a qué Dios le estamos sirviendo. La razón, hermano, escuche bien, la razón por la cual los que rechazan el evangelio van a pasar toda una eternidad experimentando el castigo y la justicia de Dios sobre sus vidas es porque han pecado contra un Dios infinito que aplicará infinita justicia contra ellos. Y esa infinita justicia, hermano, fue la que Cristo llevó en la cruz por nuestros pecados. Dios no puede ser burlado, hermano. Todo lo que el hombre todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si nosotros sembramos pecado en nuestras vidas, no esperes cosechar protección, ni bendición, ni favor, ni prosperidad de Dios, hermano. Sembramos pecado, vamos a cosechar pecado, hermano. Es más, nosotros somos una fábrica de semillas de pecado. Eso es lo más que producimos y sabemos producir, hermano. Pero Cristo llevó en la cruz la carga y la pena infinita de nuestros pecados. Y es que hay otra pregunta que surge de esta realidad. Es: ¿quién puede soportar el peso de nuestros el peso de nuestros pecados infinitos contra el Dios infinito? ¿Quién puede soportar eso, hermano? ¿Otro humano? ¿Otro ser humano igual que nosotros? ¿Quién podía soportar el peso de nuestros pecados infinitos contra un Dios infinito? Bueno, solo Él mismo. Solo el Dios infinito puede descargar su completa justicia y su perfecta ira sobre sí mismo en nuestro lugar. Por eso es que es tan importante entender, hermano, el aspecto de que Jesús es Dios. Porque de lo contrario, hermano, el sacrificio de Cristo hubiese sido como cualquiera de los otros sacrificios que se hubiese presentado anteriormente. Pablo revela esta realidad en Romanos 5:8 cuando dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Lo voy a ayudar para que usted pueda contestar la pregunta de qué es el evangelio la próxima vez que alguien le pregunte. ¿Usted quiere saber cuál es la respuesta corta, bíblica y precisa? Cuando alguien te pregunte qué es el evangelio, la respuesta es: Cristo murió por mí. Ese es el evangelio, hermano, que Cristo murió por mí. Cristo en la cruz tomó mi lugar para que en su cuerpo Él tomara, hermano, la justicia y el castigo infinito que tú y yo merecíamos. Y usted dirá: hermano Jorge, esto ya lo hemos escuchado, esto ya lo he visto, usted no lo ha explicado, hermano. El detalle es que cuando estas realidades no son parte de lo que nosotros entendemos y vivimos, hermano, vivimos vidas cristianas mediocres. Porque no realmente entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermano. Cuando vienen las tormentas y las adversidades en la vida, no tenemos a dónde refugiarnos, hermano. Pero nuestro sustento, hermano, y nuestro depósito de descanso debe estar en lo que Cristo hizo por nosotros. La razón principal por la cual el mensaje del evangelio son buenas nuevas es porque no son buenas noticias acerca de lo que otro hombre intenta o inventa en sus propios caminos para poder ser salvo o para poder resolver este problema infinito que tiene con Dios, hermano. El mensaje del evangelio son buenas nuevas porque Dios fue quien diseñó, decretó y llevó a cabo su plan de redención y reconciliación a través de su Hijo. Esa es la razón por la cual el evangelio son buenas nuevas. ¿Por qué podemos saber y por qué podemos poner nuestra esperanza, hermano, de que Jesús es Dios? Porque podemos a través de Jesús ver que todo lo que Él dice es verdad.
A diferencia de todas las falsas promesas que nos podemos hacer unos a otros, a pesar de las falsas promesas que las religiones ofrecen, hermano, porque las religiones ofrecen falsas promesas. Te prometen cosas que la gente nunca va a alcanzar, hermano, y que van a abrir sus ojos en el otro lado de la eternidad por haber creído la mentira que la religión le ofrece, hermano. Pero Cristo nos ayuda a que nosotros podamos ver que todo lo que Él dice es verdad. Y yo le voy a dar algunos pasajes rapiditos, no los tiene que buscar, si los quiere anotar y buscarlos después. Pero podemos ver, hermano, ¿por qué es importante que Jesús sea Dios? Porque podemos ver que todo lo que Él dice es verdad. Y una de las cosas que Cristo afirmó en Juan 8:36, Él dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, hermano. Y eso es una verdad que nosotros como creyentes, si estamos en Cristo, hemos experimentado, hermano. Hemos sido hechos libres en Cristo. Y si hemos sido libres en Cristo es porque antes éramos esclavos del pecado. El pecado nos dominaba, hermano. Que sabíamos lo que teníamos que hacer, pero no lo podíamos hacer, hermano, porque éramos esclavos del pecado. Por eso la palabra redimido es tan importante en nuestro entendimiento de la salvación. Porque cuando la Biblia utiliza la palabra redimido, se refiere a un pago que alguien pagó en nuestro lugar. Estábamos en el mercado de los esclavos y Cristo, hermano, dijo, a este lo compro, a este lo compro, a este lo compro, a este lo compro por medio de mi sacrificio, hermano. Fuimos comprados con precio de sangre. Y nosotros podemos confiar, hermano, en que Jesús es Dios porque lo que Él dice es verdad. En San Juan 10:28 Cristo afirmó, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, hermanos. Si Cristo no fuera Dios, yo no podría confiar en esta promesa, hermano. Yo no podría porque sería otro profeta más, otro milagrero más diciendo cosas, hermano. Pero por cuanto Cristo es Dios, yo puedo confiar, hermano, en que Él me ha dado vida eterna, en que no voy a perecer jamás, ni nadie me arrebatará de sus manos. Yo puedo tratar, pero sus manos son más grandes que yo, hermano. Sus manos son más grandes que yo. En Juan capítulo 14, versículo 6, ya lo leímos, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta verdad, hermanos, es importante porque el mundo vive tratando de llegar a Dios a través de otros caminos y a través de otras fuentes que no es a través de Cristo. Y Cristo establece bien claro, hermano, que por cuanto Él es Dios, solamente a través de Él es que el hombre puede llegar a conocer a Dios. Y también Cristo afirmó en Juan 19:30, hermano, y estas son las palabras más poderosas que nosotros podemos entender del Evangelio. Y es que cuando Jesús estaba ya en sus momentos finales, dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, hermano. A lo mejor para ti y para mí, consumado es, en términos terrenales, no tiene mucha importancia ni mucho valor, hermano. Pero en estos momentos, aquí hay una transacción legal que está pasando entre Dios y el Hijo le está diciendo al Padre, Padre, he completado tu obra, toda tu ira ha caído sobre mí, toda tu justicia ha caído sobre mí, el sacrificio ha sido hecho, tu perfecta justicia ha sido satisfecha, consumada es tu plan de redención en estos momentos, hermanos. Si Jesucristo no fuera Dios, yo no podría confiar en esas palabras que Él dijo. Y para concluir, hermanos, el pastor John Piper escribe acerca de esta realidad de lo que el Evangelio es y la realidad de que Dios es el Evangelio. Final del día, hermanos, Dios es el Evangelio. Nosotros creemos en el Evangelio porque Dios es el Evangelio. Y él comenta y dice, cuando digo que Dios es el Evangelio, me refiero a que es el bien más elevado, mejor, supremo y decisivo del Evangelio, sin el cual ningún otro don serviría, a que es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, revelada para nuestro gozo eterno. El amor salvador de Dios es el compromiso de Dios de hacer que todo lo que sea necesario para cautivarnos con aquello que nos produce satisfacción más profunda y duradera, Él mismo. Nosotros, hermanos, hemos sido creados para tener una relación con Dios.
Y Dios, hermanos, en una manera que a veces se me hace difícil de entender, Él ha hecho todo lo necesario para que ahora la creación que se rebeló contra Él, ahora pueda encontrar nuevamente la forma de poder tener una relación con Él. Somos pecadores y no tenemos derecho ni deseo de que Dios nos cautive. Por consiguiente, el amor de Dios cuenta con un plan de redención para darnos ese derecho y ese deseo. Como les he dicho en otras ocasiones, algunos de ustedes hace 4 o 5 años atrás jamás en sus vidas hubiesen pensado que estarían reuniéndose en un servicio como esto, adorando al Señor, cantando y escuchando la palabra de Dios siendo predicada. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Dios, hermano, nos dio ese derecho y puso ese deseo en nuestros corazones. La demostración suprema del amor de Dios fue el enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados y a levantarse nuevamente para que los pecadores puedan tener derecho a acercarse a Dios y puedan encontrar en Él el placer eterno de su presencia, hermanos. Ese es el Evangelio, hermano. El Evangelio es buenas noticias porque Jesús es el Evangelio. Y nosotros tenemos la grande beneficio, hermano, la oportunidad grande de poder conocer acerca de estas verdades, hermano, siendo predicadas semana tras semana, estas enseñanzas siendo enseñadas semanas tras semanas, para que nosotros, hermanos, podamos fortalecernos en aquellas cosas que creemos y en aquellas cosas que profesamos. En esta exposición nosotros hablamos solamente de la deidad de Cristo. La semana que viene, hermano, vamos a presentar cómo la humanidad de Cristo, por qué la humanidad de Cristo es tan importante en nuestro entendimiento acerca de quién es Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque de una u otra manera tú nos permites, Señor, poder examinar a la luz de tu palabra algunas de estas verdades bíblicas, Señor, que han transformado la vida de miles y miles y miles y miles de personas. Y estas verdades bíblicas tú has permitido, Señor, que lleguen a nuestras vidas y también tú las has usado para transformar nuestras vidas, Señor. Nos ha dado vida cuando estábamos muertos, nos has puesto un deseo en nuestros corazones de tener una relación contigo cuando no la teníamos y huíamos de ti, Señor. Ayúdanos a meditar en estas verdades acerca de quién tú eres, acerca de quién es Jesús, acerca de lo que Él ha hecho por nosotros, para que vivamos unas vidas, Señor, comprometidas a tu servicio, porque hemos sido comprados a precio de sangre, Señor. Que abandonemos esa idea pecaminosa y carnal de que nosotros somos libres para hacer lo que nos plazca. Y que podamos someter, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos a tu señorío, porque tú eres Dios sobre nosotros. Damos gracias por tu pueblo, Señor, porque tú has redimido personas en este lugar de diferentes países. Tú los has traído aquí hasta los Estados Unidos, Señor, la mayoría de ellos, para hacer una obra de salvación en sus vidas. Te pedimos que podamos conocerte cada día más, Señor, que tú, a través de tu palabra, nos sigas revelando quién eres tú, Señor, quién es tu Hijo Jesucristo, para que podamos crecer en ese conocimiento en nuestras vidas, Señor. Si aquí hay alguien que ha sido tocado por tu palabra, Señor, que a lo mejor no entendía lo que Cristo realmente ha hecho en la cruz por sus pecados, yo te pido, Señor, que tú hagas una obra de salvación en su vida, Señor, que tú le redargullas de pecado, de justicia y de juicio, y que él pueda mirar hacia la cruz y pueda ver allí su pecado siendo cargado por ti, Señor, y que pueda ver cómo tu justicia infinita fue derramada sobre tu propio Hijo, para que nosotros ahora pudiéramos experimentar una justicia infinita y pudiéramos gozar de una vida eterna en ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.